Amaneció con un silencio que helaba la sangre. Después de una noche donde el cielo pareció caerse a pedazos sobre la tierra, el sol de la mañana iluminó un escenario que ningún habitante del pueblo de San Juan podrá olvidar jamás. No se escuchaban los pájaros, que habitualmente saludan al día con sus cantos alegres. No se escuchaba el murmullo del viento entre los árboles. Solo se escuchaba el goteo constante del agua sucia cayendo de los tejados y el sonido lejano, pero aterrador, del río rugiendo en el fondo del barranco. El aire estaba espeso, cargado con ese olor inconfundible a tierra removida, a raíces expuestas y a destrucción. En medio de aquel paisaje desolador, donde árboles centenarios habían sido arrancados como si fueran simples hierbas secas, una imagen se alzaba como un monumento a la ironía del destino. Allí, al borde del precipicio, yacía lo que quedaba de la fortaleza de don Rogelio. Aquella mansión de 3 pisos, que hasta ayer brillaba con sus columnas de mármol importado y sus ventanales de cristal blindado, ahora parecía un juguete roto, pisoteado por un gigante. La estructura se había partido exactamente por la mitad. Una parte de la casa, con sus muebles de lujo y sus cortinas de seda, había sido tragada por la tierra y arrastrada hacia el abismo. La otra mitad colgaba peligrosamente en el vacío, mostrando sus entrañas de hierro retorcido, como una herida abierta que sangraba lodo y escombros. Pero lo que hacía que los vecinos se detuvieran, se quitaran el sombrero y se persignaran con respeto, no era la ruina del hombre rico, era el milagro que ocurría a escasos 10 metros de allí. Justo al lado de aquella devastación millonaria, la pequeña casita de adobe de doña Matilde permanecía de pie, intacta, desafiante. Esa choza humilde, con su techo de paja y sus paredes de barro pintadas de cal, no tenía ni una sola grieta. Parecía que la tormenta, en su furia ciega, había decidido rodearla con delicadeza, protegiendo a la mujer que habitaba en ella. Doña Matilde, con sus 75 años a cuestas y su rebozo negro cubriéndole los hombros, estaba parada en el umbral de su puerta. No miraba con odio ni con burla. En sus ojos cansados solo había una profunda tristeza y una compasión infinita por la soberbia humana. Dicen los ancianos de estas tierras que el agua tiene memoria. Dicen que el río, aunque esté seco durante 100 años, nunca olvida su camino. Y dicen también que la tierra tiene espíritu y que no perdona a quien intenta encadenarla. Don Rogelio, el dueño de la mansión destruida, creyó que con su dinero podía comprar las leyes de la física. Creyó que podía construir un muro para humillar a su vecina pobre y bloquear el paso sagrado de la lluvia. Pero olvidó la lección más importante de todas. Cuando uno construye muros para asfixiar a otros, a menudo termina construyendo su propia tumba. Esta es la historia de cómo la ambición desmedida se encontró de frente con la fuerza imparable de la naturaleza. Una historia que nos recuerda que, ante los ojos de Dios y de la tormenta, el castillo más alto puede caer, mientras que la cabaña más humilde, si está construida sobre la bondad, puede resistir cualquier diluvio. Para entender el final, debemos volver al principio. Debemos recordar cómo era este lugar antes de que el cemento y la codicia llegaran para cambiarlo todo. Durante más de medio siglo, doña Matilde había vivido en perfecta armonía con ese pedazo de montaña. Su vida era una rutina sagrada de sencillez. Se levantaba antes de que el sol despuntara, molía su propio café y salía a dar los buenos días a sus gallinas. Su terreno no era grande, pero estaba lleno de vida. Tenía un huerto donde crecían los tomates más rojos de la región, calabazas gigantes y hierbas medicinales que curaban desde un dolor de estómago hasta la tristeza del alma. Lo más especial de su terreno era una pequeña zanja natural, un cauce seco bordeado de piedras de río que cruzaba justo por el límite de su propiedad. La mayor parte del tiempo,
Esa zanja estaba llena de hojas secas y flores silvestres. Solo los muy viejos recordaban haberla visto con agua. «Es el camino del llanto de la montaña», le decía su abuela a Matilde cuando era niña. «Respétalo, hija. Por ahí respira la tierra cuando se ahoga». Y Matilde, respetuosa de las tradiciones, jamás sembró nada en ese cauce, dejándolo libre como una cicatriz sagrada en la tierra. La paz de Matilde, esa paz que olía a leña quemada y a tierra mojada, se rompió una tarde de verano. El ruido de un motor potente rugió en el camino de tierra, espantando a los pájaros. Una camioneta negra, enorme y brillante, se detuvo frente al terreno baldío que colindaba con la casa de Matilde. De ella bajó don Rogelio. Era un hombre que parecía no encajar en el paisaje. Llevaba zapatos de cuero italiano que se ensuciaron de polvo en cuanto tocaron el suelo, gafas oscuras que ocultaban sus ojos y varias cadenas de oro que brillaban ostentosamente sobre su camisa de seda abierta. Rogelio no miró el paisaje, no respiró el aire puro. Miró el terreno como un general mira un campo de batalla antes de conquistarlo. Detrás de él bajó un arquitecto joven, cargando planos y aparatos de medición. «Aquí será», dijo Rogelio con una voz potente, acostumbrada a dar órdenes y no a recibir consejos. «Kiwande, pues quiero la casa más grande que hayas construido. 3 pisos, piscina infinita, jacuzzi, garaje para 4 autos. Quiero que se vea desde el pueblo, quiero que sepan quién manda ahora en esta montaña». El arquitecto asintió nerviosamente y señaló hacia la casita de Matilde. «Señor, el terreno es excelente, pero esa choza de al lado arruina un poco la estética del proyecto, ¿no cree?». Rogelio se quitó las gafas de sol y miró a Matilde, que estaba regando sus plantas al otro lado de la cerca de hibiscos. La miró con un desprecio absoluto, como si estuviera viendo una mancha de suciedad en un traje nuevo. «No te preocupes por eso», respondió Rogelio con una sonrisa arrogante. «El dinero lo arregla todo. Le ofreceré unas monedas a esa vieja y se irá corriendo. Y si no se va, bueno, ya encontraremos la forma de que no estorbe. Nadie va a impedir que yo construya mi palacio aquí. Ni esa vieja, ni este monte, ni Dios mismo». En ese momento, una ráfaga de viento frío bajó de la montaña, haciendo crujir las ramas de los árboles. Fue el primer aviso, el primer susurro de la tierra que Rogelio decidió ignorar. No sabía que al declarar la guerra contra la sencillez de su vecina, estaba declarando la guerra contra fuerzas que su dinero jamás podría controlar. La paz en la montaña murió oficialmente una mañana de martes. No murió de causas naturales, sino asesinada por el rugido ensordecedor de las máquinas. Eran monstruos de metal amarillo, enormes retroexcavadoras y aplanadoras que subían por el camino estrecho, escupiendo humo negro y haciendo temblar el suelo bajo los pies descalzos de doña Matilde. Ella observaba desde su ventana, con las manos apretadas contra su pecho, sintiendo cada vibración como un golpe físico en su propio cuerpo. Los pájaros huyeron despavoridos, y el silencio sagrado del bosque fue reemplazado por el chirrido metálico de las orugas de acero mordiendo la tierra virgen. Don Rogelio estaba allí, de pie sobre un montículo de tierra, con un plano enrollado en la mano y el casco de seguridad blanco brillando bajo el sol. Parecía un general dirigiendo una masacre. Junto a él, el arquitecto señalaba con preocupación hacia la zanja natural, ese cauce seco que separaba las dos propiedades y que, según los títulos de propiedad antiguos, marcaba el límite sagrado entre lo de Rogelio y lo de Matilde. «Señor Rogelio», se escuchó decir al arquitecto, gritando para hacerse oír sobre el ruido del motor, «tenemos un problema. Si queremos construir la piscina infinita y el garaje triple tal como usted los pidió, nos falta espacio. La zanja nos estorba. Y según la ley de aguas, no deberíamos construir sobre un cauce natural, aunque esté seco». Rogelio se quitó el cigarro de la boca y escupió al suelo con desprecio.
Miró la zanja llena de flores silvestres y luego miró hacia la cerca de hibiscos rojos que doña Matilde había plantado con su difunto esposo hacía 40 años. Esos arbustos no eran solo plantas para ella, eran la memoria viva de su amor. Cada flor era un recuerdo de los días felices. ¿La ley?, se burló Rogelio, soltando una carcajada seca. En este pueblo, la ley soy yo y mi dinero. Esa zanja no es un río, es un hueco inútil. Y esa cerca de flores viejas, esa cerca me quita 2 metros que necesito para mi terraza. Sin dudarlo un segundo, Rogelio hizo una señal con la mano al operario de la retroexcavadora. Fue un gesto simple, casual, como quien espanta una mosca, pero contenía una crueldad infinita. Tira todo eso, rellena la zanja y arranca esas plantas feas. Quiero mi terreno plano y limpio para el mediodía. Matilde vio con horror cómo la pala mecánica se elevaba en el aire como la garra de una bestia. Quiso gritar, pero la voz se le atascó en la garganta. La máquina avanzó y con un crujido desgarrador de raíces rompiéndose, arrancó de cuajo los hibiscos. Las flores rojas, que esa mañana habían abierto sus pétalos al sol, quedaron aplastadas bajo las toneladas de acero y tierra. En cuestión de minutos, 40 años de recuerdos fueron convertidos en basura. Rogelio no se detuvo ahí. Ordenó verter camiones de tierra y escombros sobre el cauce seco, asfixiando la garganta de la montaña, tapando la vía por donde la tierra respiraba. Matilde salió corriendo de su casa, con lágrimas en los ojos, agitando los brazos. «No, por favor, no», gritó ella, con su voz de anciana quebrada por el dolor. «Esas flores las plantó mi marido, esa zanja es sagrada». Rogelio se volvió hacia ella. Se ajustó las gafas oscuras y sonrió con esa suficiencia que solo tienen los ignorantes con poder. «Cómprese otras macetas, señora. El progreso no se detiene por unas flores viejas. Y agradezca que no le cobro por mejorarle la vista». Esa noche, el silencio volvió a la montaña, pero ya no era un silencio de paz. Era un silencio tenso, herido. La tierra, violada y removida, parecía sangrar en la oscuridad. Doña Matilde no pudo dormir. Sentía una opresión en el pecho, un presagio oscuro que le helaba los huesos más que el frío de la madrugada. No era rencor por sus flores lo que la mantenía despierta, era miedo. Miedo por lo que Rogelio acababa de hacer al tapar el camino del agua. Ella conocía las historias. Su abuelo le había contado sobre el gran llanto, una tormenta que ocurría cada 50 años, cuando las nubes bajaban a besar la montaña y el agua reclamaba todo lo que el hombre le había robado. La zanja no estaba allí por casualidad. Era una válvula de escape diseñada por la mano de Dios. Tomó su rebozo, encendió una vieja linterna de aceite y caminó hacia la propiedad de Rogelio. Los perros guardianes ladraron, pero al reconocer el olor a hierbas y bondad de la anciana, se calmaron. Rogelio estaba en una caseta provisional, revisando cuentas con su capataz bajo la luz de un foco eléctrico. Al ver a Matilde parada en la entrada, pequeña y frágil como un pajarito, Rogelio resopló con fastidio. «¿Ahora qué quiere, señora? ¿Vino a pedir dinero por sus plantas muertas? Tenga, aquí tiene unos billetes. Cómprese algo y déjeme trabajar». Le tendió unos billetes arrugados, sin siquiera mirarla a los ojos. Matilde ignoró el dinero. Se acercó un paso más, y por primera vez, su voz sonó con una autoridad ancestral, una fuerza que hizo que el capataz dejara de escribir. «Don Rogelio, no vengo por dinero», dijo ella, y sus ojos brillaban con la intensidad de las estrellas. «Vengo a advertirle, usted ha tapado la boca de la montaña. Ha rellenado la zanja y planea construir un muro encima. No lo haga. El agua tiene memoria, señor. El agua siempre recuerda por dónde pasó. Puede que hoy esté seco, puede que mañana también, pero el día que el cielo se rompa, el agua bajará a buscar su casa». Rogelio se levantó de su silla, imponente, proyectando su sombra sobre la anciana.
Me está amenazando con cuentos de viejas. ¿Usted cree que yo, que he construido edificios en la capital, me voy a asustar por un arroyo seco que no ha llevado agua en décadas? No son cuentos, insistió Matilde, con las manos temblorosas aferrando su rosario. Es la ley de la vida. Si usted le cierra la puerta al agua, ella entrará por la ventana. Por favor, deje un paso. Ponga tubos grandes. No levante un muro ciego. Se lo digo por su bien y por el de su familia. Rogelio soltó una carcajada que resonó cruel en la noche. Se acercó a Matilde y le habló como se le habla a un niño tonto. Mire, abuela, yo tengo ingenieros, tengo cemento armado, tengo acero. Voy a construir el muro más fuerte que haya visto este pueblo. Ni una gota de agua va a tocar mis zapatos italianos. ¿Y sabe por qué no voy a poner tubos grandes? Porque cuestan dinero y son feos. Así que váyase a rezar sus novenas y deje la ingeniería a los hombres. Matilde lo miró fijamente durante un largo segundo. Vio en los ojos de ese hombre un vacío tan grande que ninguna mansión podría llenar. Comprendió que no había nada más que hacer. La soberbia es una enfermedad que solo se cura con la caída. Que Dios lo perdone, don Rogelio, susurró ella mientras daba media vuelta, y que Dios tenga piedad de nosotros cuando la montaña decida hablar. Rogelio la vio alejarse, desapareciendo en la oscuridad como un fantasma. Vieja bruja, murmuró, volviendo a sus planos. Mañana mismo empezamos el muro. Quiero que sea alto, 3 metros, que no se vea ni el techo de su miserable choza. No sabía que acababa de firmar su propia sentencia. La construcción del muro comenzó 3 días después, bajo un cielo azul insultante que parecía burlarse del dolor de la tierra. No fue una obra cualquiera, fue una invasión militar. Llegaron camiones hormigonera, grúas y cuadrillas de hombres que trabajaban de sol a sol, levantando una barrera gris y fría que cortaba el paisaje como una cicatriz infectada. Don Rogelio no escatimó en gastos. «Quiero que sea alto», gritaba a su capataz, señalando con su puro encendido hacia la casa de Matilde. «Más alto. Que tape el sol si es necesario. No quiero ver ni una teja de esa choza miserable desde mi ventana». Y así se hizo. Los cimientos del muro se cavaron profundos, desgarrando las entrañas del cauce seco que Matilde había defendido. Toneladas de hierro y concreto fueron vertidas directamente sobre la garganta de la montaña, sellando para siempre la salida natural del agua. No hubo tubos de drenaje, no hubo rejillas, no hubo ni el más mínimo respeto por la hidrología del lugar. Solo hubo un bloque macizo, impenetrable, un monumento a la ignorancia de un hombre que creía que el cemento era más fuerte que la voluntad de Dios. Para doña Matilde, ver levantarse aquel muro fue como ver morir a un hijo lentamente. Día tras día, la sombra de la pared avanzaba sobre su pequeño huerto, robándole la luz que sus plantas necesitaban para vivir. El polvo de la construcción, un polvo fino y asfixiante, cubrió sus ventanas, su ropa tendida y hasta el agua de sus gallinas. El ruido de los martillos neumáticos era una tortura constante que le impedía rezar en paz. Pero lo que más le dolía no era el ruido ni el polvo, era la sensación de encierro. Ese muro no solo la separaba de su vecino, la separaba del horizonte que había mirado cada mañana durante 75 años. Rogelio le había robado el amanecer. Los vecinos del pueblo pasaban y miraban con miedo. Nadie se atrevía a decir nada. Rogelio era un hombre poderoso, amigo del alcalde y de los jueces. Mejor no meterse con él, murmuraban en la tienda de abarrotes. Ese hombre aplasta a quien se le ponga enfrente. Así, Matilde se quedó sola en su lucha silenciosa, viendo cómo el muro crecía metro a metro hasta alcanzar los 3 metros de altura, coronado con alambre de púas y cámaras de seguridad, convirtiendo la mansión en una fortaleza y la casa de Matilde en una prisión a la sombra. Cuando colocaron el último ladrillo,
Rogelio se paró frente a su obra maestra, con las manos en la cintura y una sonrisa de satisfacción cruel. Había logrado lo que quería, borrar a Matilde de su vista. Creía haber ganado. No sabía que, al bloquear el paso del agua con tanta eficiencia, acababa de construir la presa que acumularía su propia destrucción. Con la mansión terminada y el muro levantado, comenzó una nueva etapa de martirio para doña Matilde. La fortaleza de Rogelio era un insulto al paisaje rústico de la montaña. Era una estructura de vidrio y acero, fría y ostentosa, que brillaba día y noche con luces de neón. Pero lo peor no era la arquitectura, sino la vida que se desarrollaba dentro. Rogelio, queriendo presumir su nueva adquisición, organizaba fiestas interminables. Cada fin de semana, hileras de coches de lujo bloqueaban el camino vecinal. La música electrónica retumbaba hasta el amanecer, haciendo vibrar las paredes de adobe de la casita de Matilde. Los gritos de los borrachos, las risas estridentes y el sonido de botellas rompiéndose se convirtieron en la banda sonora de las noches de la anciana. Ella se acurrucaba en su cama, con algodones en los oídos, rezando el rosario una y otra vez para no escuchar las burlas que a veces lanzaban desde la terraza hacia su casa. Vieja! ¿No tienes sueño?, gritaban algunos invitados de Rogelio, animados por el alcohol, lanzando hielos o latas vacías por encima del muro hacia el patio de Matilde. Rogelio no los detenía, al contrario, se reía con ellos. Para él, Matilde no era una persona, era una molestia, un insecto resistente que se negaba a morir. La crueldad de Rogelio se volvió más sofisticada y mezquina. Un día, Matilde descubrió que sus hierbas medicinales, su tesoro más preciado, se estaban poniendo amarillas y morían. Al acercarse, olió un aroma químico fuerte y penetrante, cloro. Rogelio había ordenado a sus empleados que, al limpiar la piscina infinita, desviaran el desagüe accidentalmente hacia el terreno de Matilde, justo donde el muro tenía una pequeña grieta en la base. El agua envenenada quemó la menta, la albahaca y la manzanilla. Matilde lloró sobre sus plantas muertas, sintiendo que le quemaban la piel a ella misma. La situación llegó al límite una tarde en que Rogelio, cansado de ver la choza cada vez que salía en su coche, decidió hacer una última oferta. Se presentó en la puerta de Matilde, no con dinero en la mano, sino con un contrato de compraventa ya redactado por sus abogados. «Mire, doña Matilde», dijo Rogelio sin quitarse las gafas de sol, ni siquiera por educación. «Ya me cansé de este juego. Su casa es un asco, huele a gallina y a pobreza. Mis invitados se quejan. Le doy hasta mañana para firmar esto. Le pago lo que vale el terreno, ni un centavo más, y le doy dinero para el autobús para que se vaya a un asilo o a donde quiera. Pero lejos de mi vista». Matilde, que estaba desgranando maíz en su porche, levantó la vista. A pesar de su edad, a pesar del cansancio y de la humillación diaria, sus ojos tenían una claridad que Rogelio nunca podría comprar. Se puso de pie lentamente, apoyándose en su bastón de madera, y por un momento pareció más alta que el muro, más fuerte que el concreto. «Don Rogelio», respondió ella con voz calmada, «esa calma que precede a las grandes tormentas. Usted puede comprar el silencio de los jueces, puede comprar cemento y hierro, puede comprar mujeres y amigos falsos, pero esta tierra no se vende. Aquí está enterrado el ombligo de mi madre y el de mis hijos. Aquí sudó mi esposo. Esta tierra tiene mi sangre. Usted me ve pobre, pero yo soy rica en recuerdos y en paz. Váyase con su dinero. Yo nací aquí, y si Dios quiere, aquí moriré. Y tenga cuidado, señor, porque el que mucho abarca, poco aprieta, y el que mucho sube, más duro cae». Rogelio se puso rojo de ira. Arrugó el contrato y lo tiró al suelo, pisoteándolo. «Vieja estúpida, te vas a arrepentir. Si no te vas por las buenas, te sacaré por las malas. Voy a hacer de tu vida un infierno hasta que te largues llorando». Dio media vuelta y regresó a su castillo,
cerrando el portón con un golpe que resonó en todo el valle. Matilde se quedó allí, recogiendo los granos de maíz, mientras el viento comenzaba a cambiar de dirección y las nubes negras, cargadas de justicia, empezaban a acumularse en la cima de la montaña. El mes de octubre llegó, pero no trajo consigo los vientos frescos de otoño ni los atardeceres dorados de siempre. Trajo algo más, algo que pesaba en el aire y erizaba la piel. El cielo, habitualmente de un azul profundo, se tornó de un color extraño, un gris verdoso y enfermizo que parecía contusionado. Las nubes no se movían. Estaban estancadas sobre la cima de la montaña, acumulándose capa sobre capa, como una bestia gigante que toma aire antes de lanzar un rugido mortal. Doña Matilde, sentada en su mecedora de mimbre, sintió que sus rodillas le dolían más que nunca. Era el aviso de sus huesos, un barómetro infalible que nunca mentía, pero hubo algo más que la hizo persignarse con temor. Al mirar al suelo de tierra batida de su patio, vio una línea negra en movimiento. Eran hormigas, millones de ellas. No estaban buscando comida, estaban huyendo. Marchaban en filas disciplinadas, cargando sus huevos blancos, subiendo por los troncos de los árboles más viejos, buscando desesperadamente la altura. «Están buscando refugio», murmuró Matilde, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «La tierra va a vomitar agua». Miró hacia el cielo y vio a los pájaros volar bajo y en círculos erráticos, chillando con nerviosismo. Las vacas de los vecinos mugían sin razón aparente, mirando hacia la cumbre de la montaña. Todo en la naturaleza gritaba, «¡Peligro!», un idioma universal que todos los seres vivos entienden, excepto el hombre cegado por su propia arrogancia. A pesar de todo el desprecio que había recibido, el corazón de Matilde no conocía el rencor. Sabía lo que venía. Sabía que el muro de Rogelio, esa pared maldita construida sobre el cauce, iba a ser una trampa mortal. Sintió el deber moral de advertirle una última vez. Se puso su chal, tomó su bastón y caminó hacia el imponente portón de hierro de la mansión. Los perros de raza, esos animales nerviosos que Rogelio mantenía encerrados, ladraban furiosamente. Matilde tocó el timbre del intercomunicador una y otra vez. Finalmente, la voz distorsionada y molesta de Rogelio resonó en el altavoz. «¿Qué quieres ahora, vieja? ¿Vienes a firmar el contrato? Te dije que mi oferta expiraba ayer». «Don Rogelio, escúcheme por favor», suplicó Matilde, ignorando el insulto. «No vengo por dinero, vengo por su vida. Mire el cielo, mire a los animales. Viene una tormenta como no se ha visto en 50 años. Abra el muro, haga agujeros, rompa una parte para que el agua pase. Si no lo hace, el agua se llevará todo. Se lo ruego, por sus hijos». Hubo un silencio breve. Luego, una risa metálica y cruel salió del aparato. «Estás loca, senil y loca. ¿Quieres que rompa mi muro de $10,000 porque unas hormigas te dijeron que va a llover? Vete a dormir, bruja. Y si vuelves a molestar, soltaré a los perros para que te enseñen a respetar la propiedad privada». El clic del intercomunicador sonó como un disparo. La conexión se cortó. Matilde se quedó allí un momento, bajo la luz parpadeante de las farolas de seguridad, mirando la imponente fachada de vidrio que brillaba ignorante ante el abismo. Suspiró profundamente, una mezcla de pena y resignación. «Lo intenté, señor», susurró al viento que comenzaba a levantarse. «Lavé mis manos de su sangre. Ahora que sea tu voluntad». Regresó a su casita, cerró las ventanas de madera con trancas fuertes, encendió su veladora a la Virgen de Guadalupe y se sentó a esperar el juicio final. La catástrofe no avisó con gotas tímidas. Llegó de golpe, a las 2 de la madrugada, con la violencia de un martillo rompiendo un cristal. Primero fue el viento, un aullido sobrenatural que bajó de la montaña, arrancando ramas y haciendo temblar los cimientos de la tierra. Luego, el cielo se abrió.
No llovía agua, llovía furia. Era una cortina sólida, pesada, incesante, que golpeaba los tejados con el sonido de 1000 tambores de guerra. Los relámpagos iluminaban el valle cada 3 segundos, revelando un paisaje fantasmagórico de árboles doblados y caminos convertidos en ríos de lodo. Dentro de la mansión, don Rogelio se despertó sobresaltado. Las luces de la casa parpadearon y se apagaron, dejando el lujo sumido en la oscuridad. Los generadores de emergencia arrancaron con un zumbido, pero el ruido de la tormenta era ensordecedor. Se levantó y caminó hacia el ventanal, blindado de su habitación en el 2º piso. Lo que vio le heló la sangre: el jardín. Su precioso jardín de diseño con pasto importado había desaparecido. En su lugar había un lago oscuro y turbulento que subía de nivel a una velocidad aterradora. En lo alto de la montaña, toneladas de agua acumulada durante horas buscaban desesperadamente una salida. Siguiendo la ley de la gravedad y la memoria milenaria de la geología, el torrente se precipitó hacia el cauce natural. Bajó rugiendo, arrastrando piedras, troncos y lodo, con la fuerza de una locomotora desbocada. El agua llegó al límite de la propiedad de Rogelio y buscó pasar, pero se encontró con el muro. Ese muro de 3 metros, construido con soberbia y cemento armado, cumplió su función demasiado bien. Detuvo el agua, la bloqueó por completo. ¡El muro! ¡El muro está aguantando!, gritó Rogelio a su esposa, intentando calmar su propio pánico. Pero no entendía lo que estaba pasando realmente. El agua no se detuvo, se acumuló. Millones de litros de lodo y escombros chocaron contra la barrera, creando una presión inimaginable. La mansión, construida sobre el relleno artificial del cauce, se convirtió en una isla en medio de una presa a punto de estallar. Mientras tanto, a escasos metros de allí, en la humilde choza de adobe, doña Matilde rezaba. Su casa estaba construida sobre una loma natural, un lugar que sus antepasados habían elegido sabiamente porque el agua nunca sube hasta aquí. La luz de su vela no temblaba. Ella escuchaba el rugido de la montaña y sabía que el monstruo estaba despierto. De repente, un sonido nuevo se unió a la cacofonía de la tormenta. No era un trueno, era un crujido profundo, grave, que venía de debajo de la tierra. Era el sonido de la base de la montaña cediendo. El suelo bajo la mansión de Rogelio, saturado de agua que no podía escapar, comenzó a licuarse. La tierra se convirtió en sopa. Los cimientos de lujo, esos pilares de concreto que Rogelio creía indestructibles, perdieron su agarre. «Rogelio, la casa se mueve», gritó su esposa, histérica, agarrando a sus hijos. El suelo del salón se inclinó 5 grados. Un jarrón chino de la dinastía Ming se deslizó y se hizo añicos contra la pared. El cristal del ventanal principal estalló por la presión del marco deformado. El viento y la lluvia invadieron el santuario del hombre rico. En ese instante de terror absoluto, don Rogelio comprendió su error. Recordó las palabras de la anciana: «El agua tiene memoria». Ahora, el agua estaba recordando y venía a cobrar cada centímetro de tierra que él le había robado. No había abogados a quienes llamar, no había sobornos que ofrecer. Solo estaba él, su familia y la verdad desnuda de la naturaleza reclamando lo suyo. El mes de octubre llegó a la sierra, pero no trajo consigo el alivio fresco que los campesinos esperaban después del calor del verano. Al contrario, trajo una quietud extraña, una pesadez en el aire que se pegaba a la piel como un sudor frío. No era el clima habitual, era algo diferente, algo antiguo y peligroso que solo los que viven con las manos en la tierra podían percibir. Para doña Matilde, las señales comenzaron un martes por la tarde. Estaba sentada en su pequeño porche, desgranando unas mazorcas de maíz seco que había logrado salvar de la sombra del muro cuando sintió el primer aviso.
Sus rodillas y sus codos, viejos barómetros de hueso y cartílago que nunca le habían mentido en 75 años, empezaron a palpitar con un dolor agudo, profundo, como si tuviera agujas de hielo clavadas en las articulaciones. Esto no es lluvia normal, pensó, frotándose con ungüento de árnica. Esto es llanto de montaña. Levantó la vista hacia el cielo. Lo que vio la hizo dejar caer la mazorca. El azul infinito que solía coronar el valle había desaparecido. En su lugar, una masa de nubes de un color gris verdoso, casi amoratado, se estaba acumulando sobre los picos más altos. No se movían. Estaban estancadas, girando lentamente sobre sí mismas, absorbiendo la luz del sol hasta dejar el valle en una penumbra amarillenta y enfermiza. El aire olía a azufre y a tierra mojada, aunque todavía no había caído ni una gota, pero fue el comportamiento de los animales lo que realmente le heló la sangre. Las vacas de los potreros vecinos, animales habitualmente plácidos, mugían sin cesar, agrupándose nerviosas bajo los árboles grandes, con los ojos desorbitados mirando hacia el norte. Los pájaros volaban bajo, rozando los tejados, en un silencio aterrador. No cantaban, solo huían. Y entonces Matilde bajó la vista al suelo de tierra batida de su patio y vio lo que confirmaba sus peores temores. Una línea negra, gruesa y frenética, cruzaba su patio. Eran hormigas, millones de ellas. No era una marcha normal de recolección, era un éxodo. Las hormigas rojas, las negras, las grandes y las pequeñas, todas marchaban juntas en una fila disciplinada, cargando sus huevos blancos como perlas preciosas. Subían por los postes de la cerca, trepaban a los techos, buscaban desesperadamente la altura. Cuando la hormiga sube, el agua baja, recordó Matilde la voz de su abuela. La tierra estaba avisando a sus hijos más pequeños que se prepararan para ahogarse. Mientras la naturaleza gritaba peligro, al otro lado del muro de la soberbia, la vida transcurría con una ignorancia insultante. Desde la mansión de don Rogelio llegaba el sonido de música electrónica a todo volumen. Estaban preparando una fiesta. Se oían risas, tintineo de copas y voces despreocupadas. Rogelio estaba celebrando la instalación de un nuevo sistema de iluminación láser en su jardín, un jardín que había construido rellenando el cauce sagrado del agua. Matilde sintió una opresión en el pecho. No era odio por su vecino a pesar de todo lo que le había hecho, era una compasión terrible. Sabía que ese hombre, con todos sus millones y sus títulos universitarios, era sordo al lenguaje de Dios. Sintió que su deber cristiano era intentar salvarlo. Una vez más, aunque supiera que era inútil, se puso su chal negro, tomó su bastón de madera de guayabo y caminó hacia el imponente portón de hierro de la mansión. El viento comenzaba a levantarse, agitando su falda larga y levantando remolinos de polvo seco. Al llegar, los perros guardianes de Rogelio, dos Dobermans feroces, se lanzaron contra la reja ladrando con furia. Matilde no retrocedió. Tocó el timbre del intercomunicador con mano firme. Pasaron varios minutos. La música bajó de volumen y la voz de Rogelio, pastosa por el alcohol, resonó en el altavoz. ¿Quién diablos molesta a esta hora? Si es usted, vieja, ya le dije que mi oferta de compra caducó. Don Rogelio, la voz de Matilde no tembló. No vengo a vender, vengo a pedirle que mire el cielo, mire a las hormigas. Se avecina una tormenta grande, señor, una tormenta de las que borran caminos. Su muro, ese muro que usted levantó sobre la zanja, es una trampa mortal. Por el amor de Dios, abra los portones traseros, haga agujeros en la base, deje que el agua pase. Si no lo hace, la montaña se cobrará lo suyo. Hubo un silencio al otro lado. Luego se escucharon las risas de los invitados de Rogelio. «Oigan esto», gritó Rogelio para que sus amigos escucharan. «La bruja del pueblo dice que va a llover y que mi muro se va a caer. Dice que las hormigas le hablaron». Las carcajadas estallaron como bofetadas en la cara de Matilde.
«Váyase a dormir, señora», dijo Rogelio con desprecio. «Mi muro es de concreto reforzado, puede aguantar un tsunami. Preocúpese por su choza de barro, que seguro se deshace con un estornudo, y no vuelva a molestar, o soltaré a los perros». El intercomunicador se apagó con un chasquido seco. Matilde se quedó parada frente a la reja, viendo cómo las luces de colores de la fiesta seguían girando, indiferentes a la negrura que se tragaba el cielo. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. No lloraba por ella. Lloraba por la ceguera del hombre que cree que el dinero puede comprar la seguridad. «Que Dios tenga piedad de su alma», susurró al viento. Dio media vuelta y regresó a su casa. Cerró las ventanas de madera, puso la tranca en la puerta y encendió 3 veladoras frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Se sentó en su silla baja, tomó su rosario y comenzó a rezar, esperando el juicio final. La noche cayó como una losa de plomo sobre el valle de San Juan. No hubo luna, no hubo estrellas. La oscuridad era tan densa que parecía sólida. El viento, que al principio había sido solo un susurro, comenzó a aullar. Era un sonido grave, profundo, como si la montaña misma estuviera gimiendo de dolor. A las 2 de la madrugada, el cielo se rompió. No empezó con gotas tímidas, fue una explosión. Un trueno monumental sacudió la tierra, haciendo vibrar los cimientos de cada casa en el pueblo. Y entonces el agua cayó. No llovía. Era como si hubieran abierto las compuertas de una presa celestial justo encima de ellos. La lluvia caía en cortinas sólidas, pesadas, golpeando los tejados de lámina y teja con un estruendo ensordecedor que impedía escuchar incluso los propios pensamientos. Dentro de su pequeña casita, doña Matilde seguía rezando. El ruido de la lluvia sobre su techo de paja y madera era aterrador, pero su casa, construida con la sabiduría de los ancestros, estaba diseñada para esto. Estaba situada en una pequeña loma y el techo tenía la inclinación perfecta para que el agua corriera. Pero Matilde no rezaba por su techo, rezaba por lo que estaba ocurriendo afuera, en la oscuridad. En la mansión de al lado, la fiesta había terminado abruptamente. La luz eléctrica se cortó cuando un rayo partió el transformador principal del pueblo. La oscuridad se tragó el lujo. Don Rogelio, un poco borracho y desorientado, buscaba linternas mientras su esposa intentaba calmar a los niños que lloraban por los truenos. «Tranquilos, es solo una tormenta», decía Rogelio, aunque su voz temblaba ligeramente. «Esta casa es una fortaleza. Nada nos va a pasar». Pero Rogelio estaba equivocado. Afuera, la física de la catástrofe ya estaba en marcha. En la parte alta de la montaña, millones de litros de agua se acumulaban por segundo. El suelo, saturado tras horas de diluvio, ya no podía absorber más. Los arroyos se desbordaron, las pequeñas zanjas se convirtieron en ríos bravos, y toda esa masa de agua, lodo, piedras y troncos arrancados comenzó a descender por la ladera, ganando velocidad y furia con cada metro. El agua buscaba su camino ancestral, buscaba el cauce seco, buscaba la garganta de la montaña para llegar al río en el fondo del valle. Bajaba rugiendo como un tren de carga, una bestia líquida e imparable. Y entonces la bestia chocó contra el muro. Fue un impacto sordo, brutal. La avalancha de agua y lodo golpeó la parte trasera del muro perimetral de Rogelio. Ese muro de 3 metros de altura que Rogelio había construido para tapar la vista de la pobreza, ahora estaba deteniendo la fuerza de la naturaleza. Al principio, el muro aguantó. Era fuerte, sí, pero al detener el agua, creó un efecto mortal que Rogelio jamás calculó. El agua no podía pasar, así que empezó a subir de nivel. El jardín trasero de la mansión, ese jardín de diseño con césped inglés y estatuas de mármol, se convirtió en una piscina gigante en cuestión de minutos. El nivel del agua subía medio metro, 1 metro, 2 metros. El agua negra, espesa y llena de escombros, empezó a lamer los ventanales blindados de la planta baja.
La presión hidráulica contra el muro y contra los cimientos de la casa aumentaba exponencialmente. La mansión ya no era una casa, era un barco varado en medio de una presa que se estaba llenando demasiado rápido. Rogelio, mirando por la ventana con una linterna, vio lo imposible. Vio cómo su jardín desaparecía bajo un mar de lodo. Vio cómo sus muebles de jardín flotaban y chocaban contra el vidrio. El agua no corre, gritó, con el pánico cerrándole la garganta. ¿Por qué no corre? Y entonces, en un destello de lucidez aterradora, recordó la voz de la anciana. Si usted le cierra la puerta al agua, ella entrará por la ventana. Había convertido su propiedad en una piscina cerrada y él estaba atrapado dentro. Lo que ocurrió a continuación no fue magia, ni castigo divino directo, sino la implacable aplicación de las leyes de la física y la geología. La naturaleza no necesita odiar para destruir, solo necesita seguir su curso. El agua acumulada detrás del muro alcanzó una masa crítica. Hablamos de cientos de toneladas de líquido presionando contra una estructura rígida. Pero el verdadero peligro no estaba en el muro, sino debajo de él. Rogelio había rellenado el cauce natural con tierra suelta y escombros para nivelar su terreno y construir su terraza. Esa tierra de relleno, al no estar compactada naturalmente durante siglos, reaccionó ante la saturación de agua de una manera catastrófica. Sufrió un proceso llamado licuefacción. Básicamente, el suelo debajo de la mansión dejó de comportarse como un sólido y empezó a comportarse como un líquido denso. La tierra se convirtió en sopa. Los pilotes de cimentación, que Rogelio aseguraba que eran antisísmicos, estaban anclados en un suelo que de repente había perdido toda su fuerza de soporte. Además, ocurrió el fenómeno del reflujo o remolino inverso. Como el agua chocaba contra el muro y no podía avanzar, la corriente generaba una turbulencia hacia abajo, excavando la base del muro y los cimientos de la casa, socavando la tierra misma sobre la que se asentaba la fortuna de Rogelio. Era como si el agua, furiosa por el bloqueo, hubiera decidido cavar por debajo para escapar. Dentro de la casa, la familia sentía que el piso vibraba. No era el viento, era la estructura de la casa quejándose. El acero dentro de las columnas de concreto comenzaba a estirarse más allá de su límite elástico. De repente, se escuchó un sonido que heló la sangre de todos. ¡Craa! No fue un vidrio roto, fue el sonido del concreto partiéndose. Una grieta enorme apareció en la pared del salón principal, corriendo desde el techo hasta el suelo como un rayo negro. El mármol del piso se levantó, explotando en fragmentos afilados. La casa se está moviendo», gritó la esposa de Rogelio, agarrando a sus hijos y corriendo hacia la escalera. La mansión se inclinó. Fue un movimiento lento, nauseabundo. El lado que daba hacia el barranco, donde la tierra estaba más saturada y el muro ejercía más peso, comenzó a hundirse. Mientras tanto, a solo 10 metros de distancia, la casita de doña Matilde permanecía firme. ¿Por qué? La ironía del destino era perfecta. El muro de Rogelio, al actuar como una presa, había desviado la fuerza principal del torrente lejos de la casa de la anciana. Además, la casa de Matilde estaba asentada sobre roca madre en la parte alta de la ladera, respetando el cauce original. La soberbia de Rogelio había creado, involuntariamente, un escudo que protegía a la mujer que él quería destruir, mientras concentraba toda la furia destructiva sobre su propia cabeza. Rogelio, con el agua llegándole a los tobillos dentro de su propia sala, intentaba abrir la puerta principal, pero la presión del agua exterior la mantenía sellada. Estaban atrapados en una trampa de oro y cristal. «¡Al piso de arriba! ¡Suban al piso de arriba!», gritó, empujando a su familia. En ese momento, el muro perimetral, la gran obra de su orgullo, emitió un gemido final. La base cedió. Pero el muro no se cayó hacia afuera liberando el agua.
El muro se hundió, arrastrando consigo la tierra sobre la que descansaba la mitad de la casa. La fortaleza de Rogelio estaba a punto de convertirse en su tumba, y afuera, bajo la lluvia incesante, doña Matilde seguía rezando, sintiendo en sus huesos que el momento final había llegado. El reloj de pared, un antiguo péndulo suizo que Rogelio había comprado en una subasta en Ginebra, marcó las 3 de la madrugada con un sonido grave y resonante que apenas se podía distinguir sobre el rugido de la tormenta. Dong, dong, dong. Aquellas 3 campanadas sonaron como un presagio fúnebre dentro de la mansión sitiada. La oscuridad era casi total, rota apenas por los relámpagos que estallaban fuera, iluminando intermitentemente el terror grabado en los rostros de la familia. Dentro de la sala principal, el agua ya no era una amenaza lejana, era una presencia física, fría y voraz. Había comenzado a filtrarse por debajo de las puertas de roble macizo y a través de las juntas de los ventanales blindados. El nivel subía inexorablemente, cubriendo las alfombras persas, lamiendo las patas de los sofás de cuero italiano y haciendo flotar los juguetes de los niños como barcos a la deriva en un mar de lodo y destrucción. El olor era insoportable, una mezcla de tierra mojada, alcantarilla desbordada y el aroma metálico del miedo. Rogelio, empapado en sudor frío a pesar de la humedad, corría de un lado a otro con una linterna táctica en la mano, intentando encontrar una salida lógica. Pero la lógica había abandonado esa casa hacía horas. «Papá, tengo miedo, el agua está fría», gritó su hija menor, Lucía, de 8 años, que estaba acurrucada en el penúltimo escalón de la gran escalera de mármol, abrazada a su madre. «Todo va a estar bien, mi amor. Es solo un poco de agua», mintió Rogelio, con la voz quebrada. «Suban al segundo piso. Ahora, todos arriba», pero Rogelio sabía que no estaba bien. Al apuntar su linterna hacia el jardín trasero a través del cristal, vio la causa de su condena, el muro. Ese maldito muro de 3 metros que él había ordenado construir con tanto orgullo, ahora se erigía como el guardián de su propia muerte. La estructura de concreto estaba conteniendo millones de litros de agua que bajaban de la montaña. El jardín se había convertido en una piscina profunda y oscura. El agua, al no encontrar salida, se arremolinaba con furia, golpeando contra la pared trasera de la casa, buscando cualquier debilidad para entrar. Y la debilidad no estaba en las paredes, sino debajo de ellas. De repente, un sonido nuevo emergió del caos. No fue un estruendo explosivo, sino un gemido largo, profundo y desgarrador que parecía venir de las entrañas mismas de la tierra. Era el sonido del acero cediendo, del concreto estirándose más allá de su límite, de la roca madre rechazando la carga artificial que le habían impuesto. Grrrak. El suelo bajo sus pies vibró violentamente. No fue una vibración rápida como un terremoto, sino una ondulación lenta, nauseabunda, como si la casa estuviera flotando sobre gelatina. En la cocina de diseño abierto, la isla de granito se partió por la mitad con un estallido seco. Los azulejos del suelo saltaron por los aires como proyectiles, disparados por la presión invisible que venía de abajo. «La casa se está moviendo», gritó su esposa Elena, con los ojos desorbitados por el pánico. Rogelio sintió que el mundo se inclinaba, literalmente. El horizonte se torció. La mansión, construida sobre el relleno inestable del antiguo cauce, estaba empezando a deslizarse. La tierra, saturada de agua hasta convertirse en fango líquido, ya no podía sostener el peso de la ambición de Rogelio. «Al balcón, tenemos que salir al balcón del lado norte», gritó Rogelio, recordando que esa era la única parte de la estructura que estaba cerca de un árbol viejo, un roble centenario que crecía justo en el límite con la propiedad de doña Matilde. Ese árbol que él había querido cortar 1000 veces porque ensuciaba su piscina con hojas secas, ahora era su única esperanza de salvación. La familia corrió escaleras arriba, tropezando en la oscuridad.
El ángulo de inclinación de la casa aumentaba por segundos. Se escuchaban cristales rompiéndose en la planta baja, el sonido del agua invadiendo la biblioteca, destruyendo libros, cuadros y documentos. Todo lo que Rogelio había acumulado en su vida, todo su estatus, se estaba disolviendo en lodo. Llegaron a la habitación principal. Rogelio intentó abrir la puerta corredera del balcón, pero el marco se había deformado por la torsión de la estructura. La puerta estaba atascada. «No abre, Rogelio, no abre», gritó Elena, histérica, golpeando el vidrio con los puños. Rogelio miró a su alrededor, desesperado. Vio una silla pesada de madera noble. La agarró con una fuerza que no sabía que tenía y la estrelló contra el cristal blindado. El vidrio se astilló en una telaraña blanca, pero no cayó. «¡Otra vez! ¡Atrás!», gritó. Golpeó 1, 2, 3 veces, hasta que sus manos sangraron y el cristal finalmente cedió, cayendo en pedazos sobre la terraza mojada. El viento y la lluvia entraron en la habitación como demonios liberados, empapándolos al instante. Salieron al balcón. La escena era apocalíptica. Abajo, en la oscuridad, se podía escuchar el rugido del agua chocando contra el muro perimetral, y entonces ocurrió el momento final. La base del gran muro, socavada por la corriente subterránea que él mismo había provocado al bloquear el cauce, falló, pero no cayó hacia afuera. La tierra debajo del muro se licuó y la estructura de concreto macizo se hundió, arrastrando consigo todo el terreno trasero. Fue como si alguien hubiera quitado el tapón de una bañera gigante. Al ceder el muro y la tierra, la casa perdió su último punto de apoyo. «¡Salten! ¡Salten al árbol!», aulló Rogelio, agarrando a su hijo menor y lanzándolo hacia una rama gruesa del roble que estaba a 1 metro de la barandilla. El niño se aferró, llorando a la corteza mojada. Elena saltó después, resbalando pero logrando agarrarse. Rogelio fue el último. En el momento en que sus pies dejaron el suelo de mármol de su balcón, la casa emitió un último crujido, un sonido de muerte estructural. Mientras Rogelio se abrazaba desesperadamente al tronco rugoso del árbol, sintió cómo el aire se movía a su alrededor. Miró hacia abajo y vio lo impensable. Su mansión, su orgullo, su castillo, se separó de la tierra. Lentamente al principio, y luego con una velocidad aterradora, la enorme estructura de 3 pisos se deslizó por la ladera. Se escuchó el desgarro de las tuberías de agua y gas rompiéndose. Se escuchó el chirrido del acero retorciéndose. Y luego, el estruendo final. La casa se partió en 2. La mitad trasera, donde estaban las habitaciones de los niños y la cocina, se derrumbó primero, cayendo al barranco convertido en un río de lodo. La mitad delantera quedó colgando precariamente del borde, como un cadáver destripado. El coche de lujo de Rogelio, arrastrado por la corriente de lodo del garaje, pasó flotando y cayó al vacío, desapareciendo en la oscuridad. Rogelio, aferrado al árbol, empapado, temblando de frío y de terror, vio cómo su vida entera se desmoronaba en cuestión de segundos. No quedaba nada, ni dinero, ni ropa seca, ni orgullo. Solo quedaba la lluvia, el frío y el latido frenético de su propio corazón que le recordaba que estaba vivo de milagro. Y lo más irónico, lo más doloroso de todo, es que el árbol que lo sostenía, ese roble viejo y torcido, tenía sus raíces firmemente plantadas en la tierra humilde que colindaba con la casa de doña Matilde. La naturaleza, a la que él había despreciado, lo estaba sosteniendo en sus brazos para que no cayera al mismo abismo que su vanidad había cavado. Desde su posición precaria en la rama, Rogelio giró la cabeza hacia la derecha. A través de la cortina de lluvia, vio una luz tenue, cálida y estable. Era la ventana de la casita de adobe de Matilde. La choza seguía allí, inmóvil, firme. La vela que la anciana había encendido seguía brillando, un faro de fe en medio del caos.
El agua, desviada por el colapso del muro de Rogelio, había pasado de largo, respetando la vivienda de la mujer que respetaba la tierra. Rogelio cerró los ojos y lloró. No lloró por su casa ni por su coche. Lloró porque, por primera vez en su vida, se sintió pequeño, se sintió desnudo ante el universo. Comprendió, con una claridad brutal que solo da la cercanía de la muerte, que todo su oro no había servido para detener ni una sola gota de lluvia. Había construido un muro para ser un rey, y ese muro lo había convertido en un náufrago. Allí, colgados entre la vida y la muerte, la familia esperó a que amaneciera mientras la tormenta comenzaba a amainar lentamente, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que el concreto. El amanecer llegó, pero no fue un amanecer glorioso ni dorado. Fue una luz gris, pálida y tímida, que se filtró entre las nubes rotas como si tuviera miedo de iluminar lo que la noche había dejado a su paso. La lluvia había cesado por completo, dejando en su lugar un goteo rítmico y melancólico que caía de las hojas de los árboles. El viento, que horas antes rugía como una bestia, ahora era apenas una brisa fría que traía el olor a barro, a raíces expuestas y a la savia de los árboles heridos. En la pequeña casita de adobe, doña Matilde abrió los ojos. Había pasado la noche sentada en su mecedora, con el rosario en la mano, durmiendo a ratos entre rezo y rezo. Se levantó con dificultad, sus huesos crujiendo por la humedad, y caminó hacia la puerta de madera. Tenía miedo de abrirla, tenía miedo de lo que encontraría afuera, pero su fe era más fuerte que su miedo. Se persignó, quitó la tranca de seguridad y empujó la puerta. El chirrido de las bisagras oxidadas rompió el silencio de la mañana. Matilde salió a su pequeño porche. Lo primero que hizo fue respirar profundamente. El aire estaba limpio, purificado por la violencia de la tormenta. Miró a su alrededor. Su patio estaba lleno de ramas y hojas, y el nivel del suelo estaba cubierto por una capa fina de lodo, pero su casa estaba intacta. Sus gallinas, asustadas pero vivas, cacareaban suavemente desde el gallinero que ella había reforzado con plásticos. Su pequeño huerto estaba maltrecho, sí, pero las raíces seguían allí, listas para volver a brotar. Entonces, giró la vista hacia la propiedad de su vecino. Matilde se llevó las manos a la boca para ahogar un grito. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de triunfo, sino de espanto. Donde ayer se alzaba la imponente mansión de 3 pisos, símbolo del poder y la riqueza de don Rogelio, ahora había un vacío, un enorme boquete en la tierra, una herida abierta en la ladera de la montaña. La mitad de la estructura había desaparecido por el barranco, la otra mitad colgaba miserablemente, como los restos de un naufragio en un acantilado. El famoso muro, ese muro de la discordia que le había robado el sol, ya no existía. Había sido tragado por la tierra misma. «Santo Dios», susurró Matilde, «misericordia, Señor». Sus ojos recorrieron el paisaje devastado buscando señales de vida, y entonces los vio. Allí, acurrucados bajo las ramas bajas del viejo roble que marcaba el límite de las propiedades, había 4 figuras. Estaban cubiertos de lodo de pies a cabeza, temblando incontrolablemente por el frío y el shock. Parecían estatuas de barro, figuras primitivas despojadas de toda civilización. Era don Rogelio, su esposa Elena y sus 2 hijos. No tenían zapatos, sus ropas de marca estaban rasgadas y sucias. No tenían joyas, ni teléfonos, ni llaves de autos lujosos. Solo se tenían los unos a los otros, abrazados en un nudo desesperado para conservar el poco calor corporal que les quedaba. El hombre que ayer la había amenazado con soltarle los perros, el hombre que se había burlado de sus advertencias, ahora estaba allí, reducido a la nada, con la mirada perdida en el vacío, incapaz de moverse. Matilde no lo pensó 2 veces. No hubo un segundo de duda en su corazón, ni un pensamiento de «te lo dije». Su humanidad era más grande que cualquier ofensa. Entró rápidamente a su casa,
Tomó las mantas de lana que tejía ella misma, sacó la olla grande de café de olla que había preparado al amanecer y buscó unas tazas de barro. Salió de nuevo, caminando con cuidado entre el lodo, apoyándose en su bastón hasta llegar al árbol donde se refugiaba la familia caída. Al escuchar los pasos, Rogelio levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Cuando vio a Matilde acercarse, un gesto de vergüenza y terror cruzó su rostro. Quizás esperaba que ella viniera a reírse. Quizás esperaba que viniera a gritarle que tenía razón. Instintivamente bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada clara y compasiva de la anciana. Matilde llegó hasta ellos. Sin decir una palabra, envolvió a los niños con las mantas secas. Luego, cubrió los hombros de Elena, que sollozaba en silencio. Finalmente, se paró frente a Rogelio. Él estaba arrodillado en el barro, derrotado. «Tome, hijo», dijo Matilde suavemente, extendiéndole una taza de café humeante. «Beba, esto le calentará el alma». Rogelio miró la taza de barro, sencilla, rústica, con el borde despostillado. Sus manos temblaban tanto que Matilde tuvo que ayudarle a sostenerla. El primer sorbo de café caliente, dulce y con sabor a canela, fue como un choque eléctrico que lo trajo de vuelta a la realidad. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez no eran de miedo, sino de un arrepentimiento profundo y doloroso. Doña Matilde, su voz era un graznido roto. «Lo perdí todo, todo, mi casa, mi dinero, todo se fue». Matilde se sentó en una piedra cercana, mirando el horizonte donde el sol comenzaba, tímidamente, a iluminar el desastre. «No, don Rogelio», respondió ella con calma. «No lo perdió todo. Mire a su lado. Su esposa está viva. Sus hijos están vivos. Usted está respirando. Lo que se llevó el río eran solo cosas, piedras, vidrio, papel. Eso no es la vida. La vida es lo que tiene usted abrazado ahora mismo». Rogelio miró a su familia y luego miró las ruinas de su mansión. «¿Por qué?», preguntó con la voz llena de angustia infantil. «¿Por qué a mí? Construí el mejor muro, usé el mejor cemento. ¿Por qué su casa? ¿Por qué su casa sigue en pie? ¿Y la mía no?». Matilde sonrió con tristeza y señaló hacia la montaña. «Porque usted peleó contra el agua, hijo, y al agua no se le pelea, se le respeta. Usted construyó un muro para bloquearla, para decirle por aquí no pasas, pero el agua necesitaba pasar. Al bloquear su camino, usted la hizo enojar, la hizo fuerte. Mi casa es vieja y chueca, pero deja que el agua corra por los lados. Yo no le puse trampas a la naturaleza. Yo me hice pequeña para que ella pasara. Usted se quiso hacer grande, y la montaña le recordó quién manda aquí de verdad». Rogelio escuchó en silencio. Cada palabra de la anciana era un ladrillo que caía sobre su conciencia, derribando el muro de soberbia que había construido alrededor de su corazón durante años. Miró sus manos llenas de lodo, las mismas manos que firmaban cheques millonarios y órdenes de desalojo. Ahora estaban vacías, sucias, iguales a las manos de cualquier campesino. «Perdóneme», susurró Rogelio, cayendo de bruces al suelo, besando la tierra mojada a los pies de Matilde. «Perdóneme por las flores, perdóneme por el ruido, perdóneme por haber sido un monstruo». Matilde se inclinó y puso su mano arrugada sobre la cabeza del hombre. «Levántese, vecino, el suelo está frío. Dios ya lo perdonó porque lo dejó vivo para aprender la lección. Y yo no tengo nada que perdonar. El rencor pesa más que el cemento, y yo ya estoy muy vieja para cargar cosas pesadas». La mañana avanzó. Los equipos de rescate llegaron horas después, alertados por el ruido del derrumbe. Encontraron una escena que nadie esperaba. Al rico contratista y su familia sentados en el porche de la humilde choza, compartiendo tortillas y frijoles con la anciana a la que habían intentado echar. Rogelio cumplió su palabra silenciosa. Nunca reconstruyó la mansión.
entendió que esa tierra tenía memoria y que no quería ser domada. Vendió lo que quedaba del terreno, pero antes de irse, usó el dinero del seguro no para comprar otro coche de lujo, sino para construir un sistema de drenaje adecuado para todo el pueblo, respetando los cauces antiguos. Mandó arreglar el techo de Matilde y replantó con sus propias manos la cerca de hibiscos que había destruido. Años después, cuando la gente pasaba por el lugar, ya no veían un muro gris y opresivo. Veían un jardín abierto, donde un arroyo corría libre y feliz cada vez que llovía, cantando una canción de libertad. Y en medio de ese jardín, una casa pequeña y una ruina cubierta de enredaderas recordaban a todos la lección más importante: que la verdadera fortaleza no está en los muros que construimos para separarnos, sino en la humildad con la que aceptamos nuestro lugar en el mundo. Los días siguientes a la tormenta fueron días de silencio y reconstrucción en el Valle de San Juan. Las máquinas volvieron, pero esta vez no para destruir, sino para limpiar. Don Rogelio, el hombre que una vez llegó en una camioneta brillante y con zapatos italianos, ahora trabajaba hombro a hombro con los obreros, vistiendo botas de hule y ropa de trabajo manchada de barro. No reconstruyó la mansión. Cuando los ingenieros le dijeron que podía volver a levantar el muro con cimientos más profundos, Rogelio se negó rotundamente. No, dijo, mirando el cauce natural que la tormenta había reabierto con violencia. Esta tierra ya habló, y yo ya escuché. No volveré a tapar la boca de la montaña. En lugar de un castillo de soberbia, Rogelio hizo algo que sorprendió a todo el pueblo. Limpió el terreno, retiró cada gramo de escombro y cemento del cauce y lo convirtió en un hermoso parque natural abierto para todos. Sembró árboles nativos, sauces llorones y ahuehuetes que aman el agua, para que sus raíces sostuvieran la tierra en el futuro. Pero su obra más importante no fue el parque, fue la reparación de la casita de doña Matilde. Rogelio usó el dinero que le quedaba para cambiar el techo de paja por uno nuevo y resistente, reforzó las paredes de adobe y con sus propias manos replantó la cerca de hibiscos rojos que había arrancado brutalmente meses atrás. Cada flor que plantaba era una disculpa silenciosa, un acto de contrición. Una tarde, cuando el trabajo estuvo terminado, Rogelio se sentó en el porche con Matilde. Ya no era el vecino rico y arrogante, era un hombre que había encontrado la paz en la pérdida. «Doña Matilde», dijo él, mirando el atardecer, «perdí mi casa, perdí mis coches, perdí millones, pero creo que gané algo más valioso». Matilde sonrió, acariciando a uno de los perros de Rogelio, que ahora corría libre por el jardín en lugar de estar encadenado. «¿Qué ganó, hijo?», preguntó ella. «Gané la humildad», respondió Rogelio con los ojos húmedos. «Y gané una vecina que me salvó la vida cuando yo no merecía ni un vaso de agua». La relación entre ellos cambió para siempre. Rogelio se mudó a una casa más modesta en el pueblo, pero visitaba a Matilde todos los domingos, y la gente cuenta que nunca más volvió a construir un muro. Aprendió que no viene de encerrarse, sino de respetar el flujo de la vida. Y así termina la historia del muro de la ambición. La naturaleza, en su infinita sabiduría, nos enseña que no somos dueños de la tierra, sino sus guardianes. Don Rogelio aprendió, a través del dolor, que cuando intentamos ir en contra de las leyes de Dios y de la física por pura codicia, terminamos perdiéndolo todo. El agua siempre encuentra su camino, al igual que la verdad. No construyas muros para separarte de tus hermanos, ni diques para retener lo que debe fluir. Porque al final del día, cuando llega la tormenta, lo único que se mantiene en pie no es el cemento más caro, sino la bondad más sencilla. Recuerda, la soberbia construye castillos de arena, pero la humildad construye rocas eternas. Si esta historia tocó tu corazón, si crees en el poder de la naturaleza y en la justicia divina, escribe amén en los comentarios y comparte este video para que nadie más cometa el error de desafiar al cielo.